Segunda edición, corregida y aumentada, el saqueo de Afinsa. Según contaste en la presentación, son un poco como dos historias paralelas, ¿no? Por una parte, lo que sucedió en España y que luego fue convertido por la prensa en una estafa piramidal, y al mismo tiempo lo que sucedió en Estados Unidos con Scala, que quizás es una historia no tan conocida en España y que, según tú, está un poco en el origen de todo lo que sucedió, ¿no? Claro, sí. La cosa, por llevar el tema a los orígenes, es de la siguiente manera. Se pone en marcha la intervención aquí en España. Yo no me creí en ningún momento que esto fuese lo que decían que era, una estafa piramidal, pero me faltaba mucha información, es decir, tenía muchas lagunas y siempre la pregunta típica: ¿por qué? ¿Por qué? ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia el cargarse esta empresa? Y por ende también, como digo en el libro, daños colaterales a Forum. Inmediatamente salta el tema de los bancos, incluso circula por las redes la famosa historia de la operación Atrio, que evidentemente esto yo no lo puedo probar, es solamente un rumor, y como rumor lo he tratado siempre, ¿no? La reunión entre Rubalcaba y Botín unos días antes de la intervención, 4 o 5 días antes de la intervención, en un hotel de Valladolid. En fin, hay cosas ahí y todo apunta a que la gran beneficiada de la caída de estas dos empresas, naturalmente, ha sido la banca, porque le robaba una enorme cuota de mercado. Las filatélicas eran un producto de inversión, tenían un producto de inversión alternativo fantástico y de repente eso ya se acaba, o sea, vuelves al sistema inversión banca tradicional. Pero, además de esta teoría, que no dejaba de ser una teoría, como año y algo después, 2 años después, se pone en contacto conmigo desde Estados Unidos un despacho de abogados que representaba al que fue presidente de Scala Group, que era la empresa que cotizaba en el Nasdaq, cuya propietaria, como empresa matriz, era Afinsa. Este señor es Greg Manning. Este despacho de abogados se pone en contacto conmigo porque van a venir a Madrid y quieren conocerme, quieren entrevistarme. Ellos conocen de mí a través de mi actividad en las redes, en fin, como clienta de Afinsa. Y mantenemos una entrevista. Nos vemos 2 o 3 ocasiones. Ellos están naturalmente siguiéndole la pista a todo esto en Estados Unidos, porque ya entonces tenían no sospecha, sino certeza de que Scala había sido víctima de especulaciones, de ataques de venta a corto en descubierto por parte de hedge funds, y querían ver qué conexiones podía existir entre todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, que llevaba ya años en marcha, concretamente desde el 2003, antes de la intervención, 3 años antes, y lo que había sucedido aquí en España. Entonces yo ya empiezo a ver otro tipo de cosas aquí, otro tipo de manejos y de protagonistas en las sombras que todavía son, bueno, más importantes o más sangrantes que todo lo que yo había pensado que tenía que ver con España. Esto elevaba ya la intervención de Afinsa y las causas de la intervención a otro nivel. Esto ya lo lleva a otro nivel. Y estos señores me entregan un dossier. Son fotocopias de revistas, periódicos norteamericanos, donde hablan con profusión de detalles de lo que es la venta a corto en descubierto y cómo estas prácticas de venta a corto en descubierto por hedge funds norteamericanos se están cargando. Se han cargado y se siguen cargando virtualmente empresas que cotizan en el Nasdaq. A raíz de ese dossier, evidentemente sigo tirando de los hilos, sigo investigando, y esa Semana Santa de ese mismo año, en una de mis búsquedas por internet, al clicar el nombre de Greg Manning y algo más que debí poner, no sé qué, aleatoriamente me sale un informe completo del Senado de Estados Unidos que reproduce fielmente, palabra por palabra, la comparecencia de este señor, de Greg Manning, a raíz de la intervención de Afinsa.
en junio concretamente. Él cuenta no solamente los ataques que ya llevaba sufriendo Afinsa Scala a corto en descubierto, sino las conexiones que había entre Scala desde Estados Unidos y Afinsa. Me vengo a enterar entonces de que un hedge fund norteamericano ha venido a España, cosa de la que yo no tenía ni idea hasta ese momento, ha venido a España y ha puesto una denuncia contra Afinsa ante la Fiscalía General del Estado. Este señor viene en 2005. Concretamente viene o envía una carta, pero luego se ha comprobado que estuvo por aquí, en julio del 2005, acusando a Afinsa de exactamente las mismas cosas que después aparecerían reflejadas en la querella, en el documento de querella de la Fiscalía Española que da lugar a la intervención. ¿Qué interés tenía esta denuncia? Yo sigo ya buscando ya ante esto, leo el informe, me meto en el informe y ya empiezo a tener nombres. Y este señor es un tal Louis Corrigan, hedge fund, trabaja para un hedge fund norteamericano de nombre Kingsford Capital. Y este señor naturalmente era un hedge fund, o trabajaba para un hedge fund que estaba apostando a corto, en descubierto, contra Scala. De momento era el único nombre que salta. Esta gestora de fondos, Kingsford Capital, y este señor es el único nombre que me salta como especulador. Pero ya es bien raro que un norteamericano venga a España, denuncie a una empresa española sin ser cliente de esa empresa y que la Fiscalía Española, la Fiscalía Anticorrupción, se haga eco, recoja esa denuncia, la ponga en marcha y sea un documento que posteriormente queda recogido en el documento de diligencias previas. Porque si bien, efectivamente, hay un documento de la Secretaría Técnica de la Fiscalía que dice que naturalmente esta denuncia no tiene validez a efectos de, ¿no? Porque este señor norteamericano y tal, ¿por qué está recogida en el documento? ¿Por qué, por ejemplo, ahora mismo el fiscal anticorrupción, o sea, el fiscal Luzón, que está instruyendo, que lleva el caso, cita a declarar a uno de los periodistas que trabajaba en colaboración con este señor, con Louis Corrigan, un tal Neil Martin? Este señor Neil Martin, junto a Louis Corrigan, junto a un montón de periodistas que ayudaban a desacreditar, difamar, machacar la credibilidad y la reputación de Scala y Afinsa, pusieron en marcha, en paralelo con las actuaciones especulativas de los fondos de inversión, una serie de artículos, una serie de columnas repetidas, difamando a Scala y Afinsa, hasta el punto de que en una de ellas llegan a decir que Afinsa tenía conexiones con el cártel de la droga en Colombia. Que tenía una empresa en Colombia. O sea, increíble, esto está recogido en la propia declaración de Greg Manning, y no olvidemos que esta declaración se hace ante el Comité Judicial de los Estados del Senado de Estados Unidos, con lo cual todo lo que hay ahí no solamente es que es cierto lo que él dice, sino que él aporta toda la evidencia de lo que dice. Y efectivamente hay un documento en el que una persona, mediante declaración jurada, le dice a Greg Manning: estoy recibiendo llamadas de un tal Louis Corrigan y de un tal Neil Martin, periodista uno y gestor de fondos otro, diciendo unas cosas terribles contra Scala y contra Afinsa. Todo esto antes de la intervención, como te estoy diciendo. De manera que era como un puzzle para mí, todo lleno de piezas, pero a medida que yo avanzaba, yo decía, pero ¿qué hay aquí detrás? Esto es brutal. Y efectivamente, el tiempo, ya son 10 años, ha demostrado que, y esto es lo que hablo en mi libro, y por eso te hago este prólogo y esta contextualización, finalmente en la adenda de mi libro, en el capítulo final de mi libro, hablo de que Greg Manning ha conseguido identificar quiénes fueron aquellos gestores de fondo, aquellos gestores a descubierto, aquellos especuladores a corto en descubierto, que atacaron Scala, tumbando la acción
con unas pérdidas que les han supuesto cientos de millones de dólares para Scala y cientos de millones de beneficio para los hedge funds. Y entre ellos, están todos en mi libro, algunos son menos conocidos que otros, pero entre ellos destacan Merrill Lynch y la Unión de Banca Suiza, UBS. Greg Manning los ha denunciado. Su denuncia lleva ya un recorrido de varios años, él los denuncia en 2012, lleva ya un recorrido de varios años y ahora mismo está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos hedge funds, estos especuladores, estos fondos de inversión y estos bancos quieren que se dirima, que este juicio final, al que van a tener que llegar sí o sí, se resuelva por vía federal. En tanto que Greg Manning y los demás inversores, porque es una demanda colectiva, que están en esta demanda, quieren que se resuelva en una corte del estado, una corte estatal del estado de Nueva Jersey. ¿Cuál es la diferencia entre que se dirima por corte federal, vía corte federal o vía corte estatal? Pues para los malos es sensible. Por vía federal el proceso es muchísimo más largo, interminable y muchísimo más costoso. De manera que cuando se han emprendido acciones de este tipo por otras empresas que han sufrido estos ataques y han ido por vía federal, las empresas que son pequeñas, no son, digamos, en volumen, ¿no? Exactamente, es una estrategia de desgaste, de acoso, derribo, acaban tirando la toalla y lo dejan. Y Greg Manning y las personas que van con él en esta denuncia no están dispuestos a hacerlo, con lo cual están peleando. Tiene que dirimir ahora la propia Corte Suprema si va a ser efectivamente un juicio que se resuelva y que se celebre por vía federal, Corte Federal o estatal. Y en esto estamos. Ya ha sido la causa, ya se han presentado, fue el 4 de diciembre ha sido, después de publicar yo mi libro y de presentarlo. Y ahora mismo lo único que hace falta es que en un par de meses o 3, porque afortunadamente la justicia norteamericana es mucho más rápida que la española, sepamos qué vía va a seguir. Todo apunta por cómo ha sido la sesión y que va a ser por vía estatal, que la vía federal se va a desestimar. En este caso, si otros la siguen por vía, pero en este caso, tal y como lo están peleando, además es lógico, si ellos alegan y recurren, Merrill Lynch, UBS, y recurren es porque lo que salga, si es que sale a favor de ellos, es lo que están buscando, que sea por vía federal, no van a recurrir para nada que les perjudique. Y evidentemente la vía federal no es la situación óptima para Greg Manning y los demás demandantes. Detrás de todo esto, en tu libro revelas que, aparte de la cuestión económica que importa, pero a estos niveles me imagino que no sería tan determinante, está el hecho de que Scala en Estados Unidos estaba adquiriendo ya una dimensión que preocupaba a todos estos gestores de fondos y a los bancos, ¿no? Con la adquisición incluso de otras empresas. Claro, efectivamente. Yo decía al principio de la charla nuestra, ahora, que esto arranca, los ataques de los hedge funds, en 2003. En 2003 pasa una cosa, es cuando se consolida la venta de acciones de Scala a Afinsa. Afinsa compra la mayoría de las acciones de Scala y se constituye en un grupo multinacional potente con una participada cotizando en el Nasdaq norteamericano. Y eso ya no gusta, Pero bueno, sigue siendo una empresa filatélica, sigue siendo una empresa muy centrada, como digo, en el sector de inversión de bienes tangibles, numismática, filatelia, bueno, la cosa controlada, ¿no? Pero en 2005 ya, como decía antes, esto también sube, pasa a otro nivel, dan un salto cualitativo y cuantitativo porque compran A-Mark. A-Mark es una de las 6 casas autorizadas por la US Mint, la Casa de la Moneda norteamericana, para vender oro, lingotes de oro, y también oro amonedado, bullions, pero también plata, platino, pero también, en fin, todo tipo de metales preciosos a particulares, sin intermediarios, con lo cual sitúa a Afinsa en una posición privilegiada. ¿Para qué? Para diversificar portfolio
y añadir a su venta de filatelia, a su intermediación en la venta de filatelia, esto es importante, intermediación en venta de filatelia como producto de inversión, añadir otra vía que apunta directamente a los metales preciosos, incluyendo también los diamantes. Y ahí ya toca nervio. Esto toca nervio, porque curiosamente se confirma, se cierra la venta de A-Mark en 2005, mayo, si no estoy, mi memoria no me está engañando, y en paralelo, cuando se hace público, 5 días aquí, me recuerdo el titular, Afinsa entra en el mercado de los metales preciosos por la puerta grande. O sea, el propio 5 días se hace eco de que esto es brutal, esta compañía adquiere un músculo tremendo, ¿no? Y a partir de ese momento los inspectores, aquí en España concretamente la inspectora María Teresa Llavar, se activa con el tema de sus informes, de sus inspecciones, viene este hedge fund a España, los periodistas en Estados Unidos empiezan a publicar columnas, pero con una frecuencia increíble. Este tal Neil Martin hace lo mismo desde Barron's y todo lo que publican es difamatorio contra Scala y contra Afinsa, ¿no? Se excita todo esto, se exacerba todo esto de una manera alucinante. Y curiosamente hay otra cosa que yo quiero destacar por si en mi libro pasa desapercibida entre tanta información, y es la siguiente. Después de intervenir Afinsa, que yo sigo investigando, leo un informe, un documento de una procuradora de Fórum Filatélico, en representación, lo presenta en nombre de las personas a las que está representando, en la que, entre otras cosas, habla también de Afinsa y de Fórum, habla de un tal Charles Taplin, que lo cita Luis Corrigan en la carta que presenta ante la Fiscalía, y lo presenta como un experto en arte que dice que él no ha visto los sellos de Afinsa, pero desde luego Afinsa no puede tener tantos sellos como dice que tiene, solo tenía 150 millones después, ¿sabes? Pero el señor este dice que no, en un artículo que publican a bombo y platillo. Pero más allá de que publica ya muchas cosas y habla de muchas cosas que para mí eran conocidas, habla en este documento, hay una que me sorprende muchísimo y es la siguiente. Luego la corroboré porque leí la columna del Confidencial donde hablaba de esto. Y dice más o menos que la Fiscalía, después del verano, después de que da la orden de que ya está toda la investigación abierta, la Fiscalía Anticorrupción está investigando, las diligencias previas se abren, viene la carta de Corrigan, todo esto, la Fiscalía da orden de contemporizar, levantar el pie del acelerador y ralentizar la investigación y la orden de intervención. Y uno se pregunta, ¿y esto por qué? Bueno, hay dos cosas que no dejan de llamar la atención. Una para mí está clara, la intencionalidad de una está clara y la otra es una suposición. Primero digo la que es una suposición. Curiosamente, durante los meses que se levanta el pie del acelerador de esta investigación, los hedge funds intensifican la venta de acciones a corto en descubierto. Los ataques se radicalizan, se intensifican y pierden dinero a expuertas, porque esto es una venta a corto en descubierto y las acciones de Scala no solo no bajaban, sino que subían de precio. Con lo cual, como esta gente no es estúpida, si invierte de esta manera, arriesga y pierde millones, es porque sabían que tarde o temprano algo iba a pasar en España, que iba a hacer que Afinsa cayese y por daño colateral, y como consecuencia de Castilla de Naipes, iba a caer Scala, con lo cual iban a recuperar todas las ventas, todas las pérdidas, como así efectivamente fue. Los ataques a corto en descubierto más fuertes, ya venían de atrás, pero los más intensos fueron en todo el periodo que va desde que este tipo viene a España, se intensifican noviembre, diciembre, después se estabilizan un poco y se intensifican mucho más después de la intervención de Afinsa. Se calcula que se han debido de embolsar entre unas cosas y otras, entre todos, del orden de 900 millones de dólares. De manera que
alguien tenía aquí información privilegiada. Alguien sabía que Afinsa estaba ya en el ojo del huracán, que la caída de Afinsa supondría la caída de Scala y que estos señores iban a recuperar todo lo que habían invertido, porque no tiene sentido que siguieran con esas pérdidas, intensificando, como digo, las ventas a corto descubierto. Esta es mi teoría y mi supuesto. El segundo no es un supuesto, no es una teoría, es que Afinsa tenía toda su filatelia asegurada a través de la aseguradora Lloyds. ¿Ok? El 30 de abril finalizaba, expiraba la póliza de ese seguro. Entonces se podía renovar o no renovar. Evidentemente, el 30 de abril la póliza no se renovó. Con lo cual, cuando intervinieron unos días después, en mayo, porque te estoy hablando de 2006, en abril del 2006, cuando el 9 de mayo del 2006 intervienen Afinsa, Lloyds ya no tiene ningún problema ahí como aseguradora, porque los sellos se había salido del tema, ella ya no estaba asegurando. Y además, no lo sabían. Pero es que además, otra conexión, he hablado antes de un tal Duplin, de un tal Charles Duplin, este señor de arte, comisario de arte, experto en arte de una aseguradora que lleva una de las capas aseguradoras de la Lloyds. Esta aseguradora es la Hiscox. Y este señor Charles Duplin, de la aseguradora Hiscox, que a su vez forma parte de las capas de aseguradora de la Hiscox, es uno de los que dice que Afinsa no tenía sellos, que él no los ha visto, pero desde luego de ninguna manera podía tener los sellos que dice tener, y aparece en la carta de Louis Corrigan como como contacto. Este señor Louis Corrigan en su carta le dice a la Fiscalía: si ustedes quieren seguir ampliando información, les voy a dar nombres. Y nombra, curiosamente, a la OCU. Hay que ver, ¿no?, el nivelazo de la OCU, que un hedge fund desde Estados Unidos viene y los conoce y habla de ellos y los deja como dato de contacto y da el nombre de la persona que lleva el área de comunicación de la OCU, Ileana Izberneazcu, ¿vale? Y este señor Charles Duplin, además de José María Sempere, una persona que había trabajado para Afinsa, estaba encantado de trabajar para Afinsa, hasta que Afinsa lo despidió por incompetente, y a partir de ese momento se ha convertido en enemigo acérrimo de Afinsa. De manera que estas personas estaban como contactos incorporados a la carta de Louis Corrigan, insisto, Duplin, de la aseguradora Hiscox, a su vez de la Lloyds, y también del Banco Santander. La Hiscox también asegura el Banco Santander. También me llamó mucho la atención en esta investigación cuando yo descubrí que el marido de María Teresa Llávara, José Manuel, creo que es, Cruz Valdovinos, es comisario de arte del Banco de Santander. Curioso, ¿no? Entonces, bueno, Afinsa naturalmente trabajaba con Santander, ¿no? Y aparte UBS, por ejemplo, esta empresa, este banco que está ahora mismo también denunciado ante la justicia norteamericana, Afinsa tenía cuentas en la UBS de aquí del Paseo de la Castellana. Ellos sabían perfectamente cómo era Afinsa, el músculo de Afinsa, ¿no?, como empresa, el potencial, la fuerza que tenía esta compañía. De manera que todo esto, José Ángel, compone un puzzle complicadísimo, pero que cuando uno va encajando las piezas y hace, como he hecho yo, secuencia de fechas, secuencia de datos, secuencia, en fin, todo se va armando, va tomando forma, ¿no? Este gran elefante va saliendo a la luz. Y cuando ya, por último o por principio, se descubre, unos días después de la intervención, que existe un documento de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista que admite que es el propio gobierno socialista el que da la orden de intervenir a la Fiscalía Anticorrupción a través de la agencia tributaria, pues uno se pregunta, bueno, ¿ante qué estamos aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de esta intervención?
y ya llegas a la conclusión de que menos estafa piramidal hay de todo. Máxime cuando además, y solo ya por cerrar un poco el capítulo de los testimonios, en una grabación que tengo yo subida a internet en mi nuevo blog, el saqueodeafinsarevisado.com, hay una conversación entre el senador PNVista, entonces Javier Maqueda, y yo, en la que le pregunto abiertamente por qué tanto interés en liquidar a Afinsa, en no sacarla adelante mediante un convenio. Era la época en la que estábamos luchando por reflotar la compañía, ¿no? Y él me dice abierta y llanamente que, bueno, eso es estupendo. Yo como economista apoyo, naturalmente, que una compañía que está en concurso se reflote y se saque adelante, ¿no? Si no fuera porque cada vez que yo he hablado con el vicepresidente Solbes, me ha dicho exactamente lo mismo. Esto ha sido una decisión política, estas empresas se liquidan, no se van a reflotar, punto. ¿Qué interés tiene el gobierno socialista en acabar con Afinsa Forum? Bueno, hay más teorías, porque al final, claro, hay cosas que yo hablo porque tengo documentos que lo corroboran y son certezas absolutas y las presento como tal. Y allí donde doy mi opinión, pues doy mi opinión, porque son conjeturas. Pero también es verdad que entre nosotros, entre muchos perjudicados, existe la sospecha o la creencia de que fue un enorme favor que le hizo el gobierno socialista a la banca al cerrar estas dos compañías. Una de ellas ya era un peligro manifiesto, que era Afinsa, a través de esta operación de expansión y de crecimiento que te acabo de decir. La otra, como daño colateral, no podía quedar en pie, que era Forum Filatélico, cerrando con ello la vía de inversión en bienes tangibles y de colección, y a cambio, bueno, pues los bancos condonaron una deuda importantísima que tenía el Partido Socialista con los bancos. Estamos hablando de muchos millones de euros, que después además el Tribunal de Cuentas no ha podido aclarar. Ese capítulo está vetado en el Tribunal de Cuentas. Incluso hay compañeros que han hecho una denuncia, han denunciado ante el Tribunal de Cuentas este tema de la condonación de la deuda, de la financiación del PSOE por el Tribunal de Cuentas, o sea, por los bancos, y no se ha respondido, no hemos recibido ningún tipo de respuesta. ¿Qué interés podía tener? Evidentemente un favor, el Partido Socialista no es la banca, pero sí que es verdad que la banca y la política van de la mano, ¿no? En este país, banca, justicia, política, prensa, es como un totum revolutum. Cuando se produjo el cambio político en las elecciones a favor del Partido Popular, ¿no encontrasteis la misma receptividad respecto a vuestras reivindicaciones que había habido previamente cuando estaban en la oposición? No solamente no hemos encontrado la misma receptividad por establecer un paralelismo, sino que no hemos encontrado receptividad ninguna. Y ha habido incluso actuaciones que han superado en denigrantes, excepto la propia de la intervención, que ya eso es el sumum, pero han superado a las que puso en marcha el Partido Socialista, como ha sido, por ejemplo, el tema delicadísimo y dolorosísimo de la no renovación de los créditos ICO. Unos créditos que nos concedieron, o que concedieron a los que los solicitaron, ¿no? Los socialistas a través del ICO, para paliar un poco el daño que se había hecho con la intervención, ¿no? Cuando llegó el plazo de devolución de los créditos, aún sabiendo que lo que se había firmado decía claramente que se empezarían a devolver esos créditos una vez se hubiese recuperado parte del dinero invertido, el Partido Popular, a pesar de las muchísimas entrevistas que mantuvimos con ellos, de las conversaciones con Ignacio Mezquita en el Ministerio de Economía, o sea, con muy buenas palabras, muy bueno todo, pero a la hora de la renovación, lo renovaron sí, pero con unas cláusulas durísimas, con intereses y en otras condiciones que no tenían nada que ver con las primeras que ofreció a los que quisieron acogerse a ellas, el Partido Socialista. De manera que no solamente nos han ignorado, nos han ninguneado y nos han dejado a un lado, sino que nos han tratado todavía peor, porque ellos saben lo que hay detrás de esta intervención. Y tanto es así que lo saben, que tenemos una carta, la famosa carta firmada por don Mariano Rajoy Brey, hoy todavía presidente del Gobierno de España, a partir del lunes no sé qué va a pasar, en la que se compromete naturalmente a tomar cartas en el asunto. Si llega a presidente del Gobierno de España, fue en las elecciones del 2008, y a buscar soluciones para esto que él nombra en su propia carta como
una actuación cuanto menos, viene algo a decir así como incorrecta o como, no me acuerdo muy bien la palabra, pero la denomina dando a entender que esto no ha sido una cosa clara, que aquí hay algo turbio y que desde luego el Partido Popular va a actuar. Y no, nada. Donde dije Diego, ya no han vuelto a ponerse en contacto con nosotros, nos huyen, no quieren saber nada con nosotros. Y ahora con este panorama político más abierto, con nuevos partidos que han surgido, con nuevas posibilidades que acaban con el bipartidismo tradicional en España, ¿habéis encontrado receptividad en alguno de ellos o tenéis la sensación de que ya os habéis convertido en una patata caliente? Somos una patata caliente para todos, pero yo te voy a decir otra cosa, en lo personal, después del fiasco de los populares, que tenían una mayoría absoluta para tomar cartas en el asunto y para ver qué hay aquí, porque así como algunos clientes solo quieren su dinero, otros clientes no queremos solo nuestro dinero. Queremos que se aclare qué hay aquí detrás de esto. Primero justicia, porque haciendo justicia después está el dinero. Bueno, pues no solamente es que ellos han pasado absolutamente y se han saltado todas sus promesas, con lo cual a mí ya me hace perder toda esperanza y toda fe y toda, no sé, credibilidad, ¿no?, en lo que ellos suponen, sino que yo pienso, a lo mejor soy muy ingenua, pero yo pienso que esto no se debe solucionar por vía política, esto se tiene que solucionar por vía de justicia. Aquí hay una intervención que ha sido política, pero ahora mismo esta intervención ya no debería estar en manos de los políticos, está en manos de los tribunales. Y son los tribunales los que tienen que llegar al fondo de la cuestión. Los políticos nunca debieron intervenir. Pero es hora de que los políticos den un paso atrás y si ahora mismo siguen existiendo o existen otro tipo de presiones contra los jueces, porque no olvidemos, el Partido Socialista por interventor y el Partido Popular por consentidor, los dos están en la misma pomada, que den un paso atrás y que dejen que la justicia, caiga quien caiga, se pronuncie. ¿Qué es lo que yo dije el día de mi libro, de la presentación de mi libro? Caiga quien caiga. Me da igual. Yo quiero la verdad. Entonces, yo he parado todo tipo de entrevistas, todo tipo de acercamiento, con ningún partido político porque no creo en ninguno. Ellos no han hecho tampoco, todos lo conocen, todos lo saben, en mayor o menor medida todos están al tanto del tema Finsa. Pero nosotros ya hemos pasado, para algunos somos ya nada, no noticiable, para otros somos una patata caliente, tú lo has dicho muy bien, no quieren saber nada de nosotros. Con una peculiaridad, una particularidad, que esto es un rumor, como tal lo cuento, pero parece ser que los padres de la propia vicepresidenta primera del gobierno, o primera única vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, son clientes de Fórum Filatélico. Se supone que tenía que estar un poco sensibilizada, ¿no? Con lo cual debería estar un poco sensibilizada, ¿no? Y decir, un momento, ¿qué hay aquí? Pero teniendo en cuenta que tanto, según dicen también, Soraya Sáenz de Santamaría como Álvaro Nadal, como Cristóbal Montoro, aquel que escribió un prólogo maravilloso recomendando y, en fin, hablando de lo bueno que era la inversión en bienes tangibles y de colección, son los primeros que no quieren ni oír hablar de nosotros. Porque este tema, José Ángel, este tema, José Ángel, ha pasado ya de ser una cuestión política, jurídica, a ser una cuestión de muchos miles de millones de euros que van a tener que pagar cuando esto se resuelva. A Finsa se la han cargado, Fórum se la han cargado. Las dos se han intervenido de manera ilícita. Yo estoy centrando en la Finsa, pero Fórum va de la mano. A las dos las han estrangulado, a las dos les paralizaron la actividad el mismo día, las dos llevan el mismo informe de la misma inspectora Llavar, las dos llevan los mismos fiscales, Luzón y Pavía, las dos intervienen el mismo día, a la misma hora, con las mismas acusaciones, todo exactamente igual. Y entre las dos sumamos 500.000 de clientes, que hemos perdido todas nuestras inversiones. El día que esto se aclare, que yo confío extraordinariamente en la justicia española y finalmente esto se tiene que aclarar, esto cuesta miles de millones de euros. No solamente lo que le han levantado a las compañías porque las han asesinado, las han estrangulado, sino lo que nos han hecho a nosotros, a los clientes, con todas las inversiones que teníamos. Entonces,
el tema es, una vez escribí yo una columna en mi canal, en Canal Afinsa, diciendo, nuestro problema es la dimensión del problema. Esto no es menor. Estamos ante un caso tremendo, tremendo. Hablabas ahora de que confiabas en la justicia. Precisamente en estos días estamos siguiendo con interés el juicio contra los antiguos gestores de Afinsa en la Audiencia Nacional. A tenor de lo que se ha estado viendo en las primeras jornadas, ¿sigues confiando en la justicia? ¿Sigues confiando en que por lo menos esta parte del procedimiento judicial sirva para aclarar algo? Sí. Bueno, se me llamará a declarar como testigo, estaré citada a declarar como testigo, con lo cual no puedo asistir a ninguna de estas sesiones que se han celebrado ya previas, ¿no? Estaría después contaminada y mi testimonio no tendría validez. Pero sí es verdad que gracias al trabajo que los periodistas de Mercado de Dinero, por ejemplo, están haciendo, y compañeros nuestros que están en sala y están retransmitiendo fielmente lo que está pasando, yo tengo una idea, yo tengo una opinión formada de lo que lleva sucedido ya durante estas 9 sesiones que se han celebrado. Y mi opinión es que estamos ante un tribunal extraordinariamente garantista, con una presidenta, doña Manuela Prado, creo que se llama, creo que es su apellido, que está actuando de una manera muy imparcial, muy rigurosa, en fin, muy ponderada, que no está permitiendo, por ejemplo, que el fiscal se deslice o se exceda en sus funciones como fiscal, y que allí donde ella cree que esas intervenciones de la Fiscalía se exceden, automáticamente le corrige, le corta y reconduce y no permite extralimitaciones de ningún tipo, al mismo tiempo que sí permite que los acusados, los encausados, estén expresándose con total libertad durante el tiempo que haga falta. Es decir, no les corta, no acelera las declaraciones, no les hace la situación incómoda. Y el resto del tribunal, compuesto por los otros 2 jueces, pues por lo que a mí me comentan, están muy atentos a las declaraciones, tomando nota continuamente, entre ellos de vez en cuando, con la presidenta cambian impresiones, pero un comportamiento exquisito, como digo, extraordinariamente garantista y que nos hace concebir por parte de sus actuaciones muchas esperanzas de que finalmente el fallo sea justo y aquí no exista ya una sentencia dictada de antemano. Hay gente que piensa que sí, porque claro, la deriva de lo que nos lleva pasando durante 10 años hace suponer a algunos, bueno, esto ya está todo cantado, esto ya está todo pescado vendido, esto ya está... Yo sigo diciendo que no. Yo creo en la justicia y creo en que estos jueces van a llegar hasta el final impartiendo justicia con una sentencia justa. Esto en cuanto al comportamiento de los jueces. En cuanto a las declaraciones de los encausados, pues no pueden ser mejores. Dicen las crónicas que, a tenor de lo que hemos estado viendo, que tanto, por supuesto, Juan Antonio Cano como Figueiredo, Martín Peña y Ballester se han defendido de las acusaciones del fiscal con argumentos y razones sobradamente contundentes. Muy contundentes, extraordinariamente contundentes. De hecho, te voy a comentar una anécdota. Hay una de las acusaciones, no voy a dar el nombre porque es un documento privado, pero sí voy a decir de qué va la cosa, ¿no? Una de las acusaciones particulares están presentes allí en la sala, pues cuando finaliza el juicio emite un informe que se lo manda a las personas a las que está representando. Yo tengo de esos informes, no sé si los ha hecho durante las 9 sesiones, pero a mí ha tenido una de las personas a las que representan la amable deferencia de enviarme, tengo 6. Y es curioso ver cómo el primer informe era absolutamente y totalmente sesgado, nefasto, cambiando, o sea, de un torticero que no tenía nada que ver con lo que en realidad había pasado en la sala. Al último, que lo he recibido concretamente ayer, que es de una objetividad y de una rigurosidad y de un trasladar los hechos como han sido, no como a muchos les gustaría que estuvieran siendo o que fueran ocurriendo, que me ha llamado la atención. He dicho, un momento, se está haciendo la luz aquí, ¿eh?
alguien está cambiando el rumbo, alguien ya está diciendo, no, 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 vamos a ver qué pasa aquí. Esto no es lo que pensábamos o lo que nos han vendido o lo que nosotros hemos creído. Si a eso le añadimos actuaciones como las que ha tenido, por ejemplo, la más notoria por volumen de representación y por lo que representa en sí, ¿no? La asociación como tal, Ausbank, retirando las acusaciones contra los imputados y manteniendo únicamente la del proveedor de sellos, Guijarro, y posteriormente hemos conocido que otras 3 acusaciones particulares más se han retirado. Y teniendo en cuenta, si mis datos son correctos, yo no las he contado, pero teniendo en cuenta que al parecer había más de 200 acusaciones particulares y creo que hoy no llegan a 30, ¿cuántas se han ido quedando por el camino en una macro causa como esta? Un tema que lleva 10 años en el candelero y denostado por todos los periódicos, la mayor estafa piramidal, el mayor ahorros robados, secuestrados, es decir, de una canallesca y de una sangría periodística brutal, que de repente las acusaciones, muchas acusaciones particulares se retiran, eso por un lado, y por otro lado, curiosamente la prensa no se ocupa de nosotros. Eso te voy a decir, que curiosamente puede ser una buena señal. Es muy buena señal. El hecho de que un juicio de esta magnitud, 10 años después, pues apenas haya despertado un interés periodístico más allá del día de la apertura. Es fantástica, porque además te das cuenta, yo me doy cuenta, bueno, a lo mejor es también una percepción mía, ¿vale? Pero algo sé de comunicación, y te das cuenta cómo exprimen y buscan cualquier tipo de titular, cualquier cosita, cualquier perlita que sacada de contexto les sirva para montar un titular. Por ejemplo, ayer mismo, la última, la de Emilio Ballester, que creo que fue brutal, contundente, rigurosa. Bueno, el fiscal ya no sabía, yo creo que ya no sabía por dónde salir y por dónde más buscar, porque este señor es un gran técnico, una persona que sabía perfectamente lo que había en Afinsa, en su gestión del día a día, y manejaba las finanzas de Afinsa y todo estaba impecable y era, en fin, desde el rigor y no desde lo que quieren vender, ¿no? Bueno, pues al parecer una de las frases que dice el señor Ballester ayer es algo así como que, refiriéndose a Cuatro Casas, a los auditores que ellos tenían, que no comprendían bien, no alcanzaban a comprender bien cuál era su modelo de negocio. Bueno, pues eso ya ha servido para armar el titular del Economista y de la agencia EFE. El director financiero, exdirector financiero de Afinsa, dice que no conocían, que no se entendía su modelo de negocio. Y con eso ya tienen la noticia. Pobre, pobre, pobre. Ridículo. Como yo dije anoche en una entrevista que me hizo Javier Horcajo en Intereconomía, todos los días me llama, unos 2 o 3 días que no hemos podido, nos hemos cruzado las llamadas, pero todos los días me llama y 3 o 4 minutitos le comento cómo ha ido la sesión, ¿no? Hasta ahora no ha salido nada que ratifique y que sea una prueba fehaciente y corrobore que las acusaciones que dieron lugar al cierre y clausura de esta compañía fueron acertadas y fueron justificadas. ¿Dónde está la estafa piramidal, el esquema piramidal? ¿Dónde está la evasión de capitales? ¿Dónde están los delitos contra la hacienda pública? ¿Dónde está el blanqueo de dinero? ¿Dónde está la insolvencia punible? Naturalmente, si a una empresa que es mercantil tú le alteras, le cambias la contabilidad y la montas como financiera, pues es que Afinsa y el Corte Inglés. Quien dijo eso muy fuerte, y lo ha dicho muy fuerte, y además a todo el que le quiera escuchar, él lo dice, es el presidente de Ausbank, Luis Pineda. Le está exigiendo casi en los términos que se quieran entender y dentro de la cortesía y el rigor jurídico, está exigiendo que el fiscal enseñe de una vez las pruebas que tiene, que corrobore que esto que se ha hecho no ha sido una intervención a todas luces ilícita, sino algo que se tenía que hacer porque aquí se estaba cometiendo una tremenda estafa piramidal. No hay nada, no hay nada. Y de ahí que el fiscal, pues bueno, yo entiendo, yo no estoy en la sala, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el fiscal está acorralado, o sea, está intentando, como un chicle, ¿no?
estirar y utilizar y alargar 4 papeles que tiene, que son siempre los mismos: el tema de Guijarro, el tema de la contabilidad, el tema de que si Guijarro no aparecía en las actas de la compañía, el tema de la valoración de la filatelia, de los catálogos, en fin, las mismas cosas que son contestadas ya una y otra vez por activa y por pasiva, hasta el punto de que a veces la propia presidenta le llama al orden y le dice: no, es que eso ya se ha contestado, ¿no? Y no hay más. Y no hay más. Todas las comisiones rogatorias han venido rechazadas, ni una sola cuenta abierta en el extranjero. Delitos contra la hacienda pública como tal, que eso sí que podría ser algo tremendo, no hay, no existen. De hecho, el tema de blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública, ya en el escrito de, ¿cómo se llama?, de calificación, de acusación del fiscal, ya no aparecen como tal. Esos 2 delitos han desaparecido. Ni blanqueo de capitales ni delitos contra la hacienda pública. Y el único al que ayer se agarró muchísimo, que le han dicho que no, y se lo han vuelto a decir por activa y por pasiva, es la famosa acusación de que Afinsa tenía una caja B. Pues no, porque esto estaba reflejado en la contabilidad. ¿Que se nos pagaba en metálico? Pues sí, ¿vale? Pero esto queda reflejado en la contabilidad. No hay caja B, no existe caja B. Entonces, ¿qué tiene? Pues seguimos viendo. ¿Cuándo estás citada tú a...? ¿Perdón? Claro, ¿cuándo estás citada? Todavía no me han... Sé que estoy, porque me lo han comentado, pero no tengo todavía, no me ha llegado. Yo me imagino que como la presidenta ha incorporado sesiones, fechas, porque verdaderamente se quedaba corto. Se ve incluso que se va a prolongar en sesiones durante el mes de febrero. Claro, pues yo creo que va a ir un poco en función. Por ejemplo, hoy Emilio Ballester es su segunda sesión. Si termina él hoy, pues ya la siguiente persona que declare, que no sé exactamente quién será, empezará en enero. Enero, febrero, después tienen que venir todos los testigos que están citados, que son muchos, en el escrito de calificación del fiscal. Van muchísimos. Y después vendrán los testigos que presente la defensa, y yo estoy llamada a declarar por la defensa. Pues seguiremos hablando. Si me permites una última pregunta. Por supuesto, las que haga falta. ¿Va a haber tercera entrega del saqueo de Afinsa? Pues fíjate que es una estupenda pregunta, pero no lo sé. Ahora mismo... El tiempo dirá, ¿no? Te voy a decir, eso sí, te voy a dar otra exclusiva, ¿vale? Solo 4 o 5 personas muy próximas a mí. Yo tengo otro libro escrito sobre Afinsa. Es una novela. En esta ocasión no estamos hablando de un ensayo, es una novela. ¿Por qué la he escrito? ¿Por qué no la he publicado? ¿Y por qué te lo estoy comentando? ¿Por qué la he escrito? Porque me parece que deglutir todo este monstruo, que es una cosa enorme, sería para el lector mucho más fácil mediante un relato novelado que mediante un ensayo que es tan prolijo en detalles y en todo, ¿no? ¿Por qué no la he publicado? Porque publicar esa novela ahora, que está teniendo lugar el juicio, etc., lo consideré una frivolidad. Porque ¿dónde pone el lector el límite? ¿Dónde piensa esto es realidad, esto es ficción? Había que sacar todo lo que yo sabía hasta la fecha en la que se está celebrando el juicio y seguir en la vía del ensayo literario, ¿no? Y la tercera cosa, no sé qué es lo que te he dicho más, pero ¿por qué no lo he sacado? Porque no sé si al final, en algún momento, la publicaré, pero está escrita, está registrada en el registro de propiedad intelectual y la tengo terminada, entonces en cualquier momento lo mismo la publico, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta de una tercera entrega, debería haber una tercera entrega y debería de ser esa trilogía con un final feliz que nos llevará mucho tiempo, porque fíjate que ahora mismo tenemos causa abierta en España, pero también en Estados Unidos. Y bien es verdad que la justicia norteamericana es más ágil que la española, pero es que esto está conectado, es que no podemos disociar lo que hicieron con Scala y lo que hicieron con Afinsa, porque es que Afinsa era matriz de Scala, y es que las dos están en procedimientos jurídicos brutales ahora mismo. Es verdad que el daño que se ha producido a los inversores de Scala ha sido de una magnitud y de una categoría, y los de los clientes de Afinsa ha sido de otra, ¿no? Pero a las dos las han arrasado, porque Scala no es ya ni sombra de lo que era. Entonces, si tuviera esto un final feliz, que yo espero que lo tenga, y cuando sea, y tengo fuerzas y veo que el material es interesante,
Pues no sé si un libro tan grueso, un ensayo tan grueso, pero a lo mejor un opúsculo, ¿no? Una especie de ensayo cortito, como remate y broche, diciendo, se hace justicia, esto ha funcionado, se sabe la verdad, ole por la justicia española, estamos orgullosos de que hayan finalmente desactivado todo esto y llegado al fondo de la cuestión, y entonces sí sería estupendo poder publicar una cosa así. Pues esperemos que esto termine en trilogía, como dices, y a ser posible con final feliz. Esperemos que así sea, y muchísimas gracias José Ángel, a ti, a Mercado de Dinero, a Usman, por supuesto, por todo lo que estáis haciendo. Lo habéis hecho siempre, desde el primer minuto, ¿no? Por los afectados y bueno, por apoyarnos, porque además sentimos que nos estáis apoyando y que estáis con nosotros. Sois los únicos, en contra de lo que están haciendo otras asociaciones, que me voy a permitir el calificativo, pesebreras, me voy a permitir el nombre, llámese, léase OCU, ADICAE, FACUA, que recibieron en su día ingentes cantidades cuando intervino la compañía por apoyar la teoría de la estafa y hacer mucho ruido, y que tuvieron que devolverlas, y que hoy siguen ahí en la sala acusando no sé de qué, pero hoy siguen, bueno, claro, sostenerla y no enmendarla, ¿no? De manera que, a diferencia vuestra, ellos lo están haciendo muy mal, vosotros lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros.